Estimados alumnos de nutrición, bienvenidos a esta subclase de energía y procesos metabólicos. En esta ocasión voy a presentarles el tema de ruta de las pentosas fosfato. Bueno, a continuación tenemos que entender cuál es la ruta de las pentosas fosfato. Bueno, vamos a ver que la ruta de las pentosas fosfato es otra vía de degradación de la glucosa. Sin embargo, va a tener función de biosíntesis. ¿Sí? Ahora, este proceso va a ser regulado por la insulina y va a tener un objetivo principal como todas las cascadas enzimáticas, pues prácticamente su objetivo principal va a ser sintetizar NADPH, así como obtener pentosas, específicamente la D-ribosa. Seguramente te has de acordar que en lo que fue ciclo de Krebs y glucólisis, vimos que existía la formación de NADPH. Sin embargo, aquí lo que funcionaba era como un aceptor o como un transportador de iones hidrógeno, y que posteriormente se generaba ATP mediante el mecanismo de fosforilación oxidativa, principalmente en la mitocondria. Sin embargo, aquí vamos a ver que la vía de las pentosas fosfato lo que va a hacer es generar o sintetizar NADPH. Sí, pero ¿para qué se va a sintetizar NADPH? Como ustedes sabrán, el NADPH se puede requerir, o se necesita, mejor dicho, para funciones de biosíntesis. Por ejemplo, a partir del NADPH se puede llevar a cabo la biosíntesis de ácidos grasos, ¿sí? También se puede llevar a la síntesis de colesterol y también la biosíntesis de moléculas importantes como son los neurotransmisores, y además la biosíntesis de los nucleótidos. En el caso de los neurotransmisores, ustedes recordarán que en el ciclo de Krebs, mediante anabolismo, así como la presencia de algunos intermediarios metabólicos, como por ejemplo el alfa-cetoglutarato, se podrían generar aminoácidos como es el glutamato, el cual a su vez daba lugar a la síntesis de nuevas moléculas, por ejemplo algunas proteínas, o incluso el mismo glutamato podría funcionar como neurotransmisor, principalmente en las células neuronales. Pues vamos a ver aquí que para la biosíntesis de ese neurotransmisor como el glutamato, también es importante que existan en el ambiente mitocondrial la enzima NADP o NADPH. También el NADPH va a tener una función de detoxificación, ya que esta va a ayudar a reducir la cantidad de glutatión oxidado. Es decir, recuerden que el glutatión es una molécula que funciona como antioxidante endógeno. También va a ayudar a la síntesis de nuevas moléculas como son los citocromo P450, las cuales tienen una función detoxificadora en el hígado. Ahora, ¿en dónde se va a sintetizar el NADPH? Bueno, principalmente vamos a ver que los tejidos en los cuales se generan principalmente las vías de las pentosas fosfato van a ser, por ejemplo, las glándulas adrenales, el hígado, tejido adiposo, ovarios y glándulas mamarias. ¿Y cuál va a ser el común denominador de esas moléculas? Que van a ser prácticamente la síntesis de ácidos grasos, esteroides y entre otros compuestos lipídicos, como por ejemplo el colesterol. Sin embargo, podemos ver también que las células rojas o los eritrocitos también van a sintetizar NADPH. Sin embargo, aquí van a ayudar a mantener el glutatión reducido. Seguramente te has de preguntar, el NADPH cuál es la función en los glóbulos rojos. Recordemos que en el eritrocito se lleva a cabo lo que es el metabolismo de por ejemplo, de proteínas como es la hemoglobina, ¿sí? Y otras sustancias. Entonces, durante estas rutas metabólicas, lo que pasa es que se generan algunos compuestos que pueden funcionar como oxidantes, generando la muerte celular incluso del eritrocito. Por lo tanto, las NADPH lo que van a hacer es ayudar a mantener este equilibrio oxidativo, principalmente en los eritrocitos. Entonces, ya vimos que las pentosas fosfato lo que van a hacer es sintetizar NADPH. Sin embargo, también se obtienen pentosas, principalmente de ribosa. Y la de ribosa
te has de preguntar ¿para qué? ¿Para qué se genera? ¿En dónde hemos encontrado o dónde encontramos la de ribosa? Bueno, pues la encontramos principalmente en los ácidos ribonucleicos, ¿sí? O el ARN, que a partir de esto entonces nos va a generar la síntesis de proteínas. Entonces vamos a ver que la ruta de las pentosas fosfatos nos va a poder proporcionar NADPH para llevar a cabo otras funciones, además de la síntesis de nuevas moléculas, por ejemplo la ribosa, que como recordarán, la ribosa es un componente principal de los ácidos ribonucleicos y por lo tanto la célula va a ayudar a mantener una síntesis de proteínas de forma correcta. Ok, ahora, como ustedes recordarán en clases anteriores, vimos la glucólisis, en donde a partir de la glucosa, ¿sí?, se generaba ¿qué cosa? Como producto final, ¿sí?, el ácido pirúvico o piruvato y además 4 o 2 moléculas netas de ATP. Sin embargo, la ruta de las pentosas fosfato es una ruta metabólica anexa a la glucólisis, es decir, esta va a funcionar a partir de la glucosa 6-fosfato para la generación de moléculas de NADPH y además dióxido de carbono y una molécula que es ribosa 5-fosfato. Y a partir de esta se va a generar ribosa 5-fosfato y gilulosa 5-fosfato, lo cual a su vez dará lugar la gilulosa a la generación de fructosa 6-fosfato o de gliceraldido 3-fosfato. Ahora, lo que es la ruta de las pentosas fosfato se va a dividir en dos reacciones. Primero tenemos una reacción oxidativa en la cual hay la generación de NADPH, mientras que en las reacciones no oxidativas van a existir o se va a llevar a cabo la modificación de carbohidrato para la obtención final de ribosa. Y todo esto hay que mencionar que se lleva a cabo principalmente en el citoplasma de la célula. Entonces, en la primera reacción, vemos cómo a partir de la glucosa 6-fosfato se lleva a cabo la liberación de ¿quién? De un grupo y de un átomo de hidrógeno, el cual va a ser adquirido por ¿quién? Por el NADP para convertirse en NADPH. Y a su vez, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿sí?, lo que va a generar es un compuesto que se llama 6-fosfogluconolactona, ¿sí?, que a su vez este 6-fosfogluconolactona, mediante una enzima que se llama lactonasa, lo que va a hacer es agregar una molécula de hidrógeno y al final entonces se va a generar 6-fosfogluconato, ¿sí? También recordemos, como se ve en la imagen, que se genera un grupo carboxilo, ¿sí?, esto en azul. Posteriormente el 6-fosfogluconato se le va a ceder que dos moléculas de hidrógeno o dos átomos de hidrógeno a NADP mediante la enzima que se llama fosfogluconato deshidrogenasa, es decir, va a quitar hidrógenos al fosfogluconato, generando un intermediario oxoácido al cual se le va a agregar un átomo de hidrógeno para eliminar ¿qué cosa? El grupo hidroxilo, que a su vez entonces se va a convertir en dióxido de carbono. Y entonces al final obtenemos la generación de ribulosa 5-fosfato y además se genera NADPH. Ahora, de aquí empieza la fase no oxidativa, en la cual se convierten 3 azúcares fosfato de 5 carbono en 2 azúcares fosfato de 6 carbono y un azúcar fosfato de 3 carbonos. Y esta prácticamente se lleva a cabo cuando hace falta NADPH, y estas son reacciones reversibles, ¿sí?, como lo vamos a ver a continuación. Entonces la ribulosa 5-fosfato va a sufrir modificaciones por la epimerasa y la isomerasa. Lo que va a hacer la epimerasa es agregarle un átomo de hidrógeno, generando un intermediario metabólico, ¿sí?, y generando gilulosa o silulosa 5-fosfato. Y además la ribulosa 5-fosfato isomerasa lo que va a hacer es prácticamente eliminar un átomo de hidrógeno. Entonces
se genera ribosa 5-fosfato. Y además, algo muy importante es que la ribosa 5-fosfato, si mediante reacciones enzimáticas, en la cual interactúan, por ejemplo, la epimerasa, transacetolasa y transacetolasa, lo que va a hacer es generar productos importantes como son glucosa 6-fosfato y glucosa 6-fosfato y además gliceraldehido 3-fosfato. Y este es donde lo hemos visto, efectivamente, en el ciclo de Krebs. Aquí está la glucosa 6-fosfato, la fructosa 6-fosfato y la gliceraldehido 3-fosfato. ¿Sí? Entonces, prácticamente lo que vamos a ver es una ruta metabólica anexa a la glucólisis en la cual se van a generar NADPH y además ribosa 5-fosfato. Sin embargo, también va a ser una fuente principal para proporcionar a la célula, digamos, una mayor cantidad de glucosa 6-fosfato y fructosa 6-fosfato y además gliceraldehido 3-fosfato. Entonces, como podemos ver, la misma célula lo que hace es utilizar vías alternas para generar más cosas. Bueno, en este caso, más cosas significa más intermediarios metabólicos como son glucosa 6-fosfato y las moléculas ya antes mencionadas. Entonces, tenemos un balance global en la cual 3 moléculas de glucosa 6-fosfato, ¿sí?, más 6 NADP y 3 moléculas de agua van a generar 2 moléculas de fructosa 6-fosfato, una molécula de gliceraldehido 3-fosfato, 6 NADPH, 6 átomos de hidrógeno y 3 moléculas de dióxido de carbono. Entonces, en conclusión, vamos a ver cómo la célula se tiene que preparar, ¿sí?, en dado caso de que no exista NADPH. Lo que hace es generar ese NADPH principalmente para llevar a cabo lo que es la síntesis de algunos compuestos como son compuestos lipídicos, ¿sí?, y también la síntesis de ribosa, que es lo que a su vez va a generar la síntesis de nuevo ARN y también la síntesis de proteínas, ¿sí?, y además proporciona a, digamos, la glucólisis una mayor cantidad de intermediarios importantes como son la glucosa 6-fosfato, gliceraldehido 3-fosfato y otros más. Bueno, por mi parte es todo, chicos. Ya saben, si tienen alguna duda, ya tienen mi correo electrónico. Igual, si tienen alguna duda, pueden colocarla en la parte de abajo del video, es decir, en los comentarios. ¿Sí? Les mando un saludo y mucho éxito. Hasta luego.